Estamos de regreso con ustedes en su programa Libertópolis al mediodía. Les saluda Jorge Jacobs. Ahora estamos en nuestro segmento de El Patio de Atrás, ahora con Renny Bake. ¿Qué tal, Renny? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Jorge. Muy buenas tardes, amigos. Saludos a todos los que nos están escuchando, ya sea en el auto o en casa o en el trabajo, mientras están tomando sus alimentos o ya terminaron de almorzar. Hoy tenemos, Jorge, varios temas sumamente interesantes de lo que sucede en Estados Unidos y su relación con el mundo, especialmente América Latina. Hoy habíamos anunciado que nuestro tema principal, pero no el único, es qué intereses pueden estar detrás del indulto por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. A todos nos ha dejado como qué sucedió acá, de pronto el anuncio que se supo el fin de semana pasado, que el presidente Trump iba a indultar en Estados Unidos utilizando su poder presidencial al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, condenado a 45 años de cárcel en Estados Unidos por narcotráfico y tenencia ilegal de armas, si no mal recuerdo. Y por supuesto nos quedamos pensando, ¿y qué pasa aquí? ¿Qué puede haber sucedido? Una forma es como lo presentan las noticias y otro es el análisis que les vamos a estar haciendo el día de hoy. Sin más, Jorge, antes de entrar, ¿en cuáles de nuestras redes sociales nos pueden seguir nuestros oyentes? Básicamente en todas las redes, pero Facebook, X, TikTok, YouTube, Twitch, webs y solo nos tienen que buscar como Libertópolis y ahí nos encuentran. Ah, pues maravilloso. Y por supuesto, Jorge, hoy tenemos, aparte de eso, otros temas. El primero es el triste y lamentable hecho, le damos nuestras condolencias al pueblo de Estados Unidos, del ataque en Estados Unidos a miembros de la Guardia Nacional hace una semana y vamos a ver las consecuencias que incluso afectan a países latinoamericanos. El perdón presidencial del presidente Trump al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Y vamos también a estar hablando de cómo puede estar relacionado, si es que está relacionado, la declaración de culpabilidad de Joaquín Guzmán López, uno de los chapitos, en Estados Unidos por narcotráfico y por haber secuestrado el Mayo Zambada. Por supuesto, también nos vamos a ver en Miami porque el G20 lo está asumiendo la presidencia de Estados Unidos y en un año la reunión va a ser en Miami. Así que nos vemos en Miami. Y la donación de la familia de él a los niños en Estados Unidos, que aquí casi no se ha sabido y no se discute qué puede estar detrás de esa donación de 6.5 billones de dólares. Y por supuesto, qué está pasando con los medios de comunicación tradicionales en el Pentágono de Estados Unidos, el escándalo de la BBC y el rating de noticias falsas que está sacando la Casa Blanca y los acuerdos de seguridad entre Estados Unidos y Argentina y qué puede estar detrás de eso. Sin más, Jorge, ¿cuál fue tu impresión cuando supiste la noticia del ataque a Washington a la Guardia Nacional? Que la Guardia Nacional en Estados Unidos es el ejército de una u otra forma estadounidense porque ellos ven todo lo que es la parte interna del país. Sí, pues la verdad que cuando escuché la noticia, pues obviamente lo primero que se le viene a uno es de que es un ataque terrorista, ¿no? Y de alguna forma fue un ataque terrorista, no está muy claro qué sucedió, Jorge. Se lamenta la muerte de la soldado que estaba ahí, miembro de la Guardia Nacional, y la buena noticia dentro de todo es que el otro soldado atacado está teniendo signos de mejoría y ya está estable. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Bueno, el gobierno de Estados Unidos suspendió las solicitudes de inmigración para personas de 19 países que son considerados de preocupación, incluyendo en el continente latinoamericano, Venezuela, Cuba y Haití. Y van a revisar las solicitudes de asilo desde el 2021 y la discusión es si va a ser solo de esos países o en general. Tenemos en pantalla un mapa donde se mira los países que han sido considerados de preocupación y por supuesto, cuando salió la noticia, creo que todo el mundo preguntó, ¿también está incluido Guatemala? Pero no, gracias a Dios, no estamos incluidos. En efecto, son básicamente países que tienen algún riesgo y por eso los ponen como países de preocupación, pero básicamente es que hay algún riesgo, por ejemplo, de terrorismo, que sé yo, terrorismo islámico y por eso tienen muchos países
del cercano oriente y de África. Eh, entonces, y obviamente pues los países socialistas Considerados aliados de Hezbollah. así, en América, que En son América. Cuba, Haití y Venezuela. Así es. Y tenemos Me ya en llamó la atención que pantalla, no incluyeran a Nicaragua. fíjate que también me quedó la duda, pero eso será de interés o interesante investigar por qué no han incluido a Nicaragua. Y ya tenemos en pantalla la orden de clemencia, el perdón presidencial del presidente Donald Trump a el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. Hay que recordar que el perdón presidencial en Estados Unidos es de una u otra forma una de las prerrogativas de el presidente de Estados Unidos y puede perdonar, si ya fue condenado y la sentencia está en firme, puede perdonar a cualquiera que él desee y no tiene que explicar demasiado por qué lo hace. Había una discusión de De hecho, la pregunta era si se podía perdonar el mismo también. cabal, de que el expresidente Biden, él había perdonado a un montón de personas a priori antes de retirarse, incluyendo a miembros de su familia. Y ahora la discusión es que Donald Trump está diciendo, miren, no, esas declaraciones que fueron firmadas con el bolígrafo de Biden, que no fue Biden, no van a ser válidas. Entonces está como un poco en el aire algunas situaciones de perdones que hizo el expresidente Biden cuando salió. En este caso, la gran pregunta es, a ver, ¿por qué si Donald Trump, presidente de Estados Unidos, ha subido de nivel el tema del narcotráfico y ahora son considerados terroristas los narcotraficantes? Está dándole un perdón o indulto presidencial a un expresidente hondureño que fue condenado por narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, ¿qué pasó acá? Bueno, primero hay que recordar, Jorge, que el expresidente hondureño era aliado político del presidente Trump. Uno. Dos, siempre quedó la duda qué había sucedido y por qué había sido un juicio tan rápido cuando en otros casos se alargan tanto. Y tres, hay un tema de realpolitik y es el hecho que no podemos dejar de mirar Honduras sin pensar en Venezuela. Por un lado está el perdón presidencial al expresidente hondureño por temas de narcotráfico. Y nosotros nos quedamos. Por el otro lado, el presidente Trump está hablando con el presidente o el dictador de Venezuela, dependiendo el que controla Venezuela, porque no se le reconoce como presidente electo democráticamente, Nicolás Maduro. Y tenemos en pantalla una declaración de Donald Trump en el país que dice, mire, sí, creo que 30 de noviembre al 1 de diciembre, Trump reconoce que conversó con Maduro, se diría que solo hemos hablado, ni fue ni bueno ni malo. Okay. Casi al mismo tiempo que está perdonando a el expresidente hondureño Juan Orlando Hernández, está hablando con Nicolás Maduro y la presión que hay sobre Nicolás Maduro es que abandone el poder. Ya los estadounidenses han movilizado armas y parte de su ejército al Caribe para presionar la salida de Maduro. Pero la gran pregunta es, y no habrá la forma que se vaya sin tener que derramar sangre, porque una invasión significa sangre, no solamente de los venezolanos, sino también de los estadounidenses. Y en Realpolitik usualmente se busca, o en Estados Unidos, la última opción, si no hay otras opciones u otras salidas, es utilizar o poner bota en tierra, que significa hacer una invasión o mandar a las fuerzas estadounidenses, pero eso significa probablemente derramamiento de sangre. Entonces, por un lado tienes lo de Juan Orlando Hernández, por el otro lado Trump está presionando a Nicolás Maduro que se vaya, se sabe que estuvieron hablando y adivina qué es lo que está pidiendo Nicolás Maduro. Lo tenemos en pantalla, Jorge. Maduro pidió la amnistía a Trump a cambio de su salida de Venezuela y incluso hasta según algunos de las informaciones que han salido de la Casa Blanca que siempre salen ¿qué? Filtraciones. Filtraciones de que quería que se pudiera ir, pero adicionalmente, o sea, amnistía y adicionalmente quedarse con el control del ejército.
Está por un lado, o sea, ¿cuál pudo haber sido la jugada? Y eso es un poco mi análisis. Tal vez es un mensaje a Nicolás Maduro de, bueno, podemos negociar. Si se te viniera, si te vinieras para acá, te puedo indultar. Pero también mejor andate por la buena. Se dice que Nicolás Maduro está pidiendo total amnistía, que le quiten la acusación ante la Corte Penal Internacional, porque tienen acusaciones de violación de lesa humanidad ante la Corte Penal Internacional, que le den perdón absoluto, amnistía a él, a 100 miembros de su círculo más cercano y que le dejen el control del ejército. Por supuesto, Donald Trump le dijo que no, pero está pasando casi mismo esas conversaciones que han reconocido públicamente que se han dado al mismo tiempo que liberan a Juan Orlando Hernández. O sea, no es solamente el caso de Honduras, que también creo que les va a ser útil en Honduras, sino también que otros juegos u otros mensajes puedan Que dar. adicionalmente hay que tomar en cuenta que mucha de la droga que llegaba a Honduras y que dejaba pasar Juan Orlando Hernández venía precisamente de Venezuela y del cartel de los soles. Y habrá cantado algo Juan Orlando Hernández a cambio de ese indulto. Y hay que recordar, Jorge, que no es la primera vez que un presidente estadounidense suelta contra la voluntad incluso de las agencias, y a mí no me encanta ni que han soltado ni a Juan Orlando Hernández, que tengo amigos que trabajan en las agencias, ni a los narcosobrinos. ¿Alguien se acuerda del caso de los narcosobrinos? Los narcosobrinos son los sobrinos de la esposa, así es como se les dice, a la esposa de Nicolás Maduro. Hay que recordar que atraparon a los narcosobrinos, sobrinos de Cilia Flores, se los llevaron extraditados a Estados Unidos y ahí los habían condenado, creo que a 18 años por narcotráfico. Era una de esas cosas de, había tenido que ver algo en Honduras, luego en una isla del Caribe, ahí los habían agarrado y se los habían llevado a Estados Unidos. Ahí los habían juzgado y declarado culpables en Estados Unidos. Y después el expresidente Joseph Biden los negoció, los soltó a cambio de varios estadounidenses que estaban en las cárceles de Venezuela. Así que no es la primera vez que en alguno de estos cambios y tratos pareciera que sueltan a alguien condenado por narcotráfico a cambio de algo que quiere Estados Unidos. En el caso de Biden quería que soltaran a los estadounidenses. En el caso de Trump, que ya había logrado que le soltaran a los últimos estadounidenses que estaban en cárceles venezolanas. La gran pregunta es, ¿qué le estará ofreciendo? ¿O será que le habrá enseñado lo de Juan Orlando Hernández a cambio de o dulce, o como se diría, zanahoria y garrote? Por un lado, tal vez Juan Orlando cantó algo, dio información de algo, sin decir que lo hizo, y por el otro lado le está diciendo a Nicolás Maduro, pues, podemos negociar. Ya hice esto con Juan Orlando Hernández, podemos tragar ciertos sapos, pero yo no creo que le va a dar 100 personas, ni menos el control del ejército. En el fondo creo que están negociando a que se vaya a Timbuktu, pero que se vaya de Venezuela. Que se vaya a Moscú, lo más probable, Que más que se a vaya a Timbuktu. Moscú. ¿Y qué otra cosa? ¿Qué otros ejemplos han habido de esto, Jorge? Sí, y es recientemente que estuvo el presidente ahora de Siria, que antes era de Al Qaeda. Era un terrorista buscado por Al Qaeda. También es otro que a mi criterio no le deberían de haber quitado era uno de los más buscados por el FBI y por los azares del destino, por temas políticos, se convierte en presidente de Siria. Deciden, como se dice coloquialmente, tragarse el sapo, le quitan las órdenes de captura, sus sanciones. También creo que tenía una orden de la Corte Penal Internacional y Trump lo recibió hace unas semanas en la Casa Blanca. Fue la primera visita de un líder de Siria desde 1946. O sea, se tragaron el sapo por un tema político que probablemente puede ser un juego, porque prefirieron a este caballero, que no logro pronunciar su nombre, el presidente de Siria, a el que estaba anterior, que era aliado de los rusos y que se fue precisamente refugiado a Rusia. ¿Cómo ves esto, Jorge? ¿Qué quisieras agregar? Pues esto es, al final hay que entender de que están, ¿qué? Esto es la real politics. Tragarse el sapo, como me decía mi amigo, hay que tragarse el sapo, nos René. parezca o no, en el sentido de que tienen que hacer ciertas concesiones con tal de lograr otros objetivos mayores, ¿verdad? Y que eso es básicamente lo que ha pasado en Siria, ¿no?
No solamente en Siria, vemos ahorita, digamos, en el caso de Venezuela, sueltan a un expresidente de Honduras en el momento o en los días que están platicando con el dictador de Venezuela, que no es reconocido como presidente de Venezuela, diciéndole, ándate por la buena o te vamos a tener que invadir, ándate. Y el otro, no, no me voy, me quitas la amnistía y me das el control del ejército. Eso no te lo voy a dar. Y siguen esas negociaciones. Y al mismo tiempo, Jorge, en Honduras, mi lectura es que Juan Orlando Hernández, si regresa a Honduras, le puede ser de utilidad a Estados Unidos. El fin de semana fueron las elecciones de Honduras, iban cabeza con cabeza. Nasri Asfura era el candidato de derecha, que incluso Trump lo estaba apoyando, y va como 10,000 o 20,000 votos por debajo de Salvador Nasralla, que es del partido Liberal. liberal. Hasta el momento es muy probable que gane Salvador Nasralla por 20,000 votos, pero cuando vemos en pantalla vemos que hay 50 votos del Partido Nacional, del cual venía Juan Orlando Hernández, su líder más reconocido. El líder es Nasri Asfura, pero obviamente una cosa es que él salió como, bueno, no está Juan Orlando, incluso compitió contra la esposa de Juan Orlando por ser los candidatos presidenciales, ganó Nasri. No, y la esposa de Juan Orlando siguió haciendo su lobby por el esposo. Tienen 50 votos en este momento para la próxima legislatura de 128. Y los otros, la mayoría está entre el Partido Liberal y Libre. Pero Libre, que es el partido que está Oficial. oficial, que está saliendo, como sería, con una buena chamarreada, que no ganó, ni siquiera llegó, pero ni al 20% de los votos. Ellos son una escisión del Partido Liberal. E incluso Salvador Nasralla tuvo una relación con el Partido Libre hasta que renunció por diferencias. Entonces tú tienes un caso de, bueno, en Honduras las tendencias decían que iban cabeza con cabeza. Es muy probable que no fuera a ganar tu candidato, la Realpolitik, ¿y qué haces? Como me dijo una vez hace muchos años mi amigo de las agencias, y yo le dije, mira, ¿y por qué están regresando a los viejos narcos a Guatemala? Es que ya cumplieron su condena y además a veces cuando se vuelve un desmadre, no hay quien controle el área, mandamos a uno de los viejos que ya sabe lo que es tratar con nosotros, ya conoció nuestras cárceles, para que controle el área o que de una u otra forma sirva de balance. Podría ser que están mandando a Juan Orlando Hernández como en su momento lo hicieron con el caso Portillo. Alfonso Portillo, ¿se acuerdan Alfonso Portillo? Le pregunté a la inteligencia artificial. ¿Alfonso Portillo lo liberaron antes o en su momento? No, lo liberaron en el momento en que cumplió su pena de cárcel y lo regresaron a Guatemala donde no tenía acusaciones pendientes. ¿Y qué pasó con Alfonso Portillo en este momento? Regresó, algunos pensaban que iba a tener una mayor incidencia política en las elecciones de ese momento. Era cabal un año electoral, a él creo que lo soltaron en febrero, marzo. No fue así, pero incluso sigue siendo una semifigura política que logra meter a algunos diputados y que siempre está dando vueltas para hoy. Mi gran pregunta es si los estadounidenses están soltando a Juan Orlando Hernández, no solamente por la relación política y el hecho que Juan Orlando Hernández había trabajado con Trump en su primer mandato, sino también por un tema de realpolitik. ¿Quién realmente puede controlar el Partido Nacional en Honduras y de una otra forma tener una mejor relación o un mayor balance de poder en un país que, como se dice coloquialmente, es a 5,000 kilómetros de Estados Unidos, otro patio trasero de Estados Unidos? Jorge. Sí, pues esa es una opción en que ayer nomás salió y se desapareció Juan Orlando, obviamente. No sé si sería porque está pendiente de que de represalias que puedan haber, o diría, antes de que se arrepientan, mejor es para que Me te quiero. desaparezco. Yo no sé si va a regresar, o si regresa a Honduras pudiera ser una opción, pero el hecho es que lo ha liberado. Algunos todavía, ¿por qué lo soltó exactamente? ¿Qué pueden estar jugando o qué mensajes están mandando a otros actores? Porque en estos juegos, Jorge, a veces hay que aprender a leer
lo que pasa detrás de lo que pasa, detrás de lo que pasa. No solamente en la noticia, sino en la situación, sino intentar hilarlo a otros contextos. Y a mí me queda mucho la duda de por qué lo sueltan precisamente o lo anuncian en el fin de semana de las elecciones de Honduras, donde no había segunda vuelta, y cuando Trump estaba hablando con Nicolás Maduro. ¿A ti no te quedó la duda? Sí, de hecho, lo que sí me he enterado de contactos en Honduras es de que sí tuvo mucho efecto en cuanto a los votantes, en toda esta participación de Donald Trump el viernes pasado con estos dos temas, ¿verdad? De que apoyaran a Áspera y que literalmente casi, o sea, casi que así lo puso, a cambio iba a liberar a Juan Orlando Hernández. Han ido cambiando, porque de entrada los resultados, el TREP de allá estuvo peor que el de aquí. Estuvo desde el lunes en la mañana hasta el martes en la tarde que no funcionaba. Ya ahorita pues ya más o menos han ido dando los resultados. Ahorita ya van por el 79.6% de los resultados. Y de hecho lo acaban de actualizar hace un momentito porque en la mañana ya iba la diferencia como a 20,000 votos. Ya, ¿cómo estamos ahora? Yo lo miré en la mañana. A 20,000 votos. Ahorita ya cambió. Nasrallah sigue ganando, pero ahora ya solo con 16,000 votos de diferencia. O Mira, sea, yo están en no estado sé así si al que se separan y final que se acercan. el Partido Libre le pasó votos al final a Nasrallah para que no ganara Asrufa. Lo sabremos cuando los hondureños tengan el 100% del conteo, pero no quería dejar de hacer esta lectura de como decir, miren, no es la primera vez que un presidente de Estados Unidos libera a un narco, en este caso los narcosobrinos, por una razón política. No me encanta el asunto, deja a muchos con el mensaje, especialmente en América Latina, qué sucedió, pero es un tema de realpolitik. Y si esto estaba con un mensaje para Nicolás Maduro de andate y también podemos liberarte y liberan al pueblo de Venezuela, mucha, pues habrá que tragarse el sapo. Y la gran pregunta también es, ¿por qué estamos esperando que los estadounidenses juzguen y condenen a los que están haciendo cosas ilegales? Porque el narcotráfico tanto es ilegal en América Latina como en Estados Unidos. Entonces, como dejar o delegar que ellos estén juzgando situaciones que están pasando en nuestros países. Pero el tiempo nos come y vamos al otro caso candente. El segundo hijo del Chapo Guzmán, Joaquín Guzmán López, segundo en declararse culpable ante las cortes estadounidenses, también conocido como el Güero, este chapito, se declara culpable de narcotráfico y admite haber secuestrado al Mayo Zambada. Esa es una noticia del periódico El Milenio Mexicano. Y luego tenemos a la par una noticia, creo que de France, Noticias Francesas, donde el Mayo Zambada se había declarado culpable en Estados Unidos y dijo que sí, pagó a policías y políticos. Este caso de México, honestamente, también está relacionado con Honduras y Venezuela. ¿Por qué? Porque el Güero, el Chapito el Güero, dijo que él había estado a cargo de los cargamentos de droga del 2008 o había comenzado a trabajar en el tema desde el 2008 de los cargamentos que llegaban de Sudamérica, Centroamérica y México. Me encantaría saber qué sabe el Chapito, el Güero, sobre Guatemala y Honduras, obviamente. Y la gran pregunta es que si estas dos declaraciones van a lograr pacificar México, especialmente en el área de Sinaloa. Lo veo difícil, pero va a haber que esperar a ver qué sucede. Y como el tiempo nos come, hay que cambiar de tema. Vamos a ver, el G20 y Estados Unidos, nos vamos a ver en Miami. Tenemos en pantalla el anuncio del Departamento de Estado que Estados Unidos está asumiendo la presidencia del grupo de los G20 o del G20. La reunión en Miami va a ser en diciembre, creo que a inicios de diciembre, así que de una vez reserven sus boletos porque no van a encontrar boletos en hoteles en un año allá. Y por supuesto, ¿qué es lo que dicen? Aparte del anuncio. A medida que introduzcamos estas reformas tan necesarias, daremos prioridad a tres temas fundamentales. Desencadenar la prosperidad económica limitando las cargas normativas, desbloquear cadenas de suministros de energía asequibles y seguras y ser pioneros de nuevas tecnologías e innovaciones. Básicamente, Estados Unidos dice, yo asumo la presidencia del G20,
No fuimos a Sudáfrica, que eran los que tenían la presidencia, porque no estamos de acuerdo en la forma en que tratan a su minoría blanca. Ahora ya nos hacemos cargo del G20, Y no vamos a van a hacer estar invitados reformas, Sudáfrica. vamos a hacer las reformas del sistema del G20 y además nuestras prioridades son estas que hemos anunciado. Y tenemos en pantalla, Michael y Susan Dell donan 6.250 millones de dólares para financiar las cuentas Trump para millones de niños estadounidenses. Esta es una iniciativa del presidente Trump y básicamente él dice, miren, todos los niños nacidos de tal fecha a tal fecha se les va a abrir una cuenta con $1,000 que van a poder tocar cuando tengan 18 años y así les van a enseñar la importancia del ahorro. Pues ellos están diciendo, vamos a sumar a eso y a esos niños de ciertas áreas, que en Estados Unidos es zip code, o sea, ciertas áreas que estén por debajo del ingreso mínimo, de cierto ingreso, les vamos a donar $250 a cada uno si nacieron de tal fecha a tal fecha. No hay que dejar de mencionar que esto fue su obsequio de el Giving Tuesday, es una tradición en Estados Unidos. Y en Estados Unidos también hay un rifirrafe porque hace unos días dimitió el director general de la BBC y su máxima responsable de noticias tras las críticas por la edición de documental sobre Trump. Y entonces la Casa Blanca está lanzando una página web donde dice, vamos a rankear las que son falsas, noticias falsas de acuerdo a nosotros. Del Pentágono sacaron a ciertos periodistas y le están dando espacio a influencer o periodistas independientes. Así que eso está haciendo muchos cambios y no queremos dejar de mencionar que Argentina y Estados Unidos han firmado acuerdos para fortalecer la lucha contra el crimen organizado e incluso están mandando argentinos a trabajar en sus fuerzas de tarea y entrenarse en Estados Unidos para coordinarse mejor. Así que estas son las noticias principales que hemos elegido analizar su servidora Reni Bake y Jorge Jacobs en el patio de atrás de este miércoles. Bueno, pues muchas gracias, Reni. Y hoy sí logramos cubrir todas las noticias ¡Bravo! en el tiempo. Así que, pues a todos ustedes les agradecemos su sintonía y los invitamos a que continúen con los programas de Libertópolis. En Libertópolis al mediodía nos volvemos a escuchar mañana a las 12 y mientras tanto pasen una muy feliz tarde.